deslizamiento. Lo que sí va a haber que componente, el rodamiento, ¿sí? Entonces, en la cadera vamos a cambiar el término, ya no vamos a decir deslizamiento, sino como Rodamiento. porque en la cadera no desliza, no hay dónde deslizar, sino que si ya está bien súper encajada esta cosa aquí, lo que sí va a hacer es rodar, lo que no va a poder hacer es deslizar porque no tiene dónde, ¿sí? Entonces, pero pasa lo mismo que en la valorización. Por ejemplo, la flexión, vamos a encontrar que la cabeza femoral rueda hacia el posterior. A la extensión, la cabeza femoral rodará hacia anterior. En la ABD, la cabeza femoral rodará hacia dónde? Hacia medial. Hacia lateral, hacia acá. En la ABD, ¿qué pasa en la ABD? Rueda hacia superior, hacia acá. Hacia anterior. Y rueda hacia superior. No, ¿Qué hace? hacia ¿Qué anterior. pasa en el hombro cuando hace lo bien? ¿Qué pasa en el hombro? Se desliza hacia Superior. superior. O sea, hacia la BD y la BD es que esto va a subir. ¿Qué pasa con la cabeza humeral al momento de hacer la BD? Cabeza humeral hacia un desplazamiento hacia deslizamiento hacia posterior. Posterior. Hacia acá. ¿Por qué? Creo que vamos a tener que tomar una película para que desliza hacia inferior en el hombro. Entonces, en la reducción de cadera, la cabeza femoral va a rodar hacia inferior, hacia eso. ¿Sí? Este es el fémur, esta es la cabeza, el hombro hacia la BD y esto rueda hacia inferior. ¿Sí? Entonces, lo mismo en la rotación externa, la cabeza femoral rodará hacia inferior y en la rotación interna, la cabeza femoral rodará hacia posterior. Vamos a ver, algo que acompaña, por ejemplo, si se acuerdan en el hombro, evaluábamos tres articulaciones, tanto la glenohumeral, la escapulotorácica, como la esternoclavicular. Entonces, tres articulaciones valorábamos. Entonces, porque esas tres articulaciones intervienen en el movimiento del hombro, en cualquier movimiento del hombro, intervienen. Ahora, me pasa lo mismo acá. Si acá teníamos una cintura escapular como tal, aquí vamos a tener una cintura pélvica. ¿Ya? Entonces, aquí también hay tres componentes que funcionan a la vez cuando tú haces cualquier movimiento. Por ejemplo, en la extensión de cadera, ¿sí? Yo llamo extensión de cadera, ¿qué es lo que va a pasar? Este hueso coxal, o el hueso ilíaco como tal, este también va a rotar hacia anterior. ¿Sí? Acuérdate de eso. Ya que te acompaña, se podría decir que el hueso coxal es la escápula de la pelvis, ya porque le acompaña. Entonces, bien, hago la extensión
Vamos a hacer, por ejemplo, una flexión de tronco. Haga una flexión de tronco. ¿Ya? Ahí. Muy bien. Ahí viene la cuestión. Estamos mal. Esta no es una flexión de tronco. ¿Sí? La flexión de tronco solamente es esto. Coges y mira. Esa es la flexión de tronco. ¿Sí? Pero ¿y esto qué es? Mira. Cadera. ¿Qué hizo? Hizo una flexión de cadera. ¿En qué cadera? Cerrado. En cadena cinética cerrada, ¿no es cierto? Entonces, si tú me haces esto no es flexión de tronco. Esto es flexión de cadera. ¿Sí? La flexión de tronco es esto. Nada más. ¿Sí? Entonces, mira lo que va a pasar aquí. Aquí está, mira, casi plano, sereno. Sí, una curvatura ligera acá. ¿Sí? Vamos a hacer. Perdón. Mira. ¿Ya? Quiero que hagas una extensión de tronco. Cuando lo metes acá. ¿Sí? Imagínate detrás de tu cabeza. Y vas a levantar tu tronco. Vamos, tú, así. Pero sin tus manos, todo tu tronco. Vamos. Exacto. Miren lo que pasa. ¿Sí ven cómo se activa? Se acentúa más, ¿no es cierto? La curvatura lo regresa. ¿Sí? Aquí como que se pierde un poco. Le vamos a acentuar. De nuevo, por favor. Mira. Se acentúa, ¿no es cierto? Generó que una hiperlordosis. ¿Qué sería en cambio el término cuando se pierde la curvatura? Hiperaumento, ¿no es cierto? ¿Podría ser una hipolordosis? Sí, puede ser, pero el término más adecuado se podría decir, se le denomina como una rectificación lumbar. La rectificación no es justamente la pérdida de la curvatura normal de una columna, por de una estructura. Por ejemplo, puede haber una rectificación dorsal, puede haber una rectificación dorsal, puede haber una rectificación cervical, puede haber una rectificación cervical. Entonces, el término de rectificación es la pérdida de una curvatura. ¿Sí? ¿Y qué es hiper? El aumento, en cambio, de una curvatura. ¿No? En cambio, hablando de la columna, obviamente. Entonces, ¿qué sería acá? ¿Qué sería esto? Hiperlordosis. También podría generar a nivel dorsal. Hipercifosis. ¿La qué? Hipercifosis. ¿Sí? Miren, acá la posición. Lo difícil es ver, por ejemplo, en el cuello. Cuando. Mira, ya entendimos de lo que era la extensión, ¿cierto? ¿Ya tenemos la extensión? Se acentúa, ¿no es cierto? Hay una extensión lumbar. Fíjense, extensión lumbar. Date la vuelta, por favor. Vamos a hacer una flexión de tronco, perdón. Vamos, flexión hacia adelante. Quédate ahí. ¿Qué pasa ahora en la flexión con la curvatura lumbar? Se rectifica. ¿Ya? Si me dices que se rectifica, se entiende. Si me dices que la columna lumbar se flexiona, yo entiendo que está rectificada. ¿Sí? ¿Cachas? Si tú me dices la columna lumbar, profe, provoca una hiperlordosis, entiendo que está en una extensión. Si me dices que está en una extensión lumbar, entiendo que la curvatura está en una hiperlordosis. Si tú me dices que hay una rectificación lumbar, entiendo que está en una flexión. Si tú me dices que está la columna lumbar en flexión, entiendo que está en la rectificación. ¿Sí me cachan los términos? Entonces, ¿por qué lado? No me hago lío. ¿Sí? Entonces, nuevamente un plano. Entonces, al momento de la extensión, vamos a hacer una extensión de cadera. Todo el mundo quiero que miren acá. Extensión de cadera, por favor. ¿Qué pasó? Hiperlordosis. Entonces, ¿cuáles son los componentes para una extensión de cadera? Primero, autocinemáticamente. La cabeza, fémur, ruedas anterior y el ilíaco rota hacia anterior. Y una hiperlordosis. O una extensión lumbar. Extensión lumbar. ¿Sí? Cáchalo. Facilazo.
Entonces, todos esos son los componentes. ¿Ya? Sí. Y ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son los músculos que hacían la extensión de cadera? Los isquiotibiales y Glúteo mayor e isquiotibiales. Perfecto, muy bien. ¿Ya? ¿Saben que estos tienen estos dos músculos que son grandes? Tienen una función también muy fundamental. Aparte de la extensión de cadera, que ya sabemos tanta cosa, hay algo más importante, ¿no? Son los músculos que generan el enderezamiento del cuerpo. ¿Qué es el enderezamiento? O sea, si tú pensabas que hacer esto era puro músculo de espalda, fueran para vertebrales, estás muy equivocado. Los que generan el enderezamiento como tal son los glúteo mayor y los isquiotibiales. Pero actuando de distinta forma. ¿A qué se refiere? Que antes, aquí hasta los 90 grados, que antes de los 90 grados, al momento de regresar, glúteo mayor. ¿Sí? Entonces, antes de los 90 grados, hasta los 80 grados si quieres, al momento de enderezar, es un puro glúteo mayor. Pero ¿qué es lo que pasa si yo hago los 90 grados o sobrepaso los 90 grados? ¿Qué es lo que pasa? El glúteo mayor dice, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Si yo estoy más allá de mis 90 grados, miren, hasta aquí, vean mi centro de gravedad que hay en el centro de mis pies. Me voy hacia acá, son los 80 grados, se desplaza casi a la altura igual de mis pies, se queda hasta la punta de mis pies. Se queda en mi centro de gravedad ahí. Pero, si yo inclino más, el centro de gravedad se va a mover más hacia adelante, lo que va a hacer que me va a volver inestable y me voy a ir a aterrizar acá con la nariz, ¿sí? Me voy a ir a aterrizar en el suelo con la nariz. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Al volverse más inestable y el centro de gravedad irse más hacia adelante, pasado los 90 grados, entonces, ¿qué es lo que pasa? El glúteo mayor no jala por sí solo. Entonces, imagínate, es un músculo de este diámetro, aguantar el peso de todo esto, no jala. Entonces, ¿qué es lo que dice el hermano de al lado, mi hermano? Al primo de al lado le dice, pana, acolite. Necesitamos de aquí mantener, necesitamos de regresar. Perfecto. Entonces los isquiotibiales comienzan a activarse conjuntamente con el glúteo y generan el enderezamiento. Pero ¿qué es lo que pasa con esta acción de enderezamiento? Trabajan los dos tipos de contracciones. ¿Cuáles son? Por ejemplo, yo hago esto, 90 grados. ¿Qué va a pasar con mis isquiotibiales? ¿Qué creen que pasa aquí? Comienzan a elongarse, ¿ya? Pero me tienen que sostener. Entonces comienzan a estirarse, pero mantienen la tensión. Eso se llama contracción excéntrica. Entonces hacen una contracción excéntrica con la fibra alargada, ¿sí? Contracción excéntrica, en el momento de regresar, contracción concentrica. ¿Cachai? Es un buen ejercicio. Trabajan las dos contracciones. Ese músculo jamás descansa. Entonces es el peso muerto. Puede ser peso muerto, claro. Pero cachas que nunca descansa. Porque si yo estoy acá, excéntrica, acá, concéntrica, jamás descansa ese cuerpo. ¿Cachas? Entonces, vean la acción muy importante que tienen estos dos grupos musculares en el enderezamiento como tal. ¿Sí? Y la debilidad de esto